Hola, buenos días a todos. Seguimos con la evolución política de Francia desde 1945 hasta hoy en día. Entramos en la segunda etapa, la etapa en la que De Gaulle asienta la Quinta República. En la primera parte vimos cómo De Gaulle y su gobierno provisional restauraron la democracia, las libertades y la estabilidad, el orden también público, cómo la Cuarta República empezó la reconstrucción del país y también la descolonización que le fue fatal con la crisis argelina que llevó al poder de nuevo al general de Gaulle en 1958 en lo que fue una especie de, para muchas personas, golpe de Estado legalizado. Pase lo que pase, De Gaulle, como presidente del Consejo, obtiene plenos poderes, obtiene el derecho de presentar una nueva constitución y es exactamente lo que hace. Vamos a ver entonces en esta segunda parte cómo De Gaulle establece y practica la Quinta República y cómo lo van a hacer sus sucesores inmediatos, sus herederos. Así que esta parte empieza en 1958 y se acaba en 1981. Primero vamos a ver cómo De Gaulle asienta su nueva república y cómo la hace vivir. Primero, una nueva constitución está presentada a los franceses. El general de Gaulle presenta en persona la constitución que propone, lo hace en la Plaza de la República, todo un símbolo, delante de la estatua de la República, detrás de esta estatua una V gigantesca que simboliza la victoria y es un símbolo de Gaulle que representó la victoria de Francia sobre los alemanes a pesar de la derrota de 1940. En primer plano podemos ver la Guardia Republicana. Detrás, en la tribuna, donde está escrito RF, República Francesa, el general de Gaulle está explicando lo que propone. Esta ceremonia pasa el 4 de septiembre de 1958. Lo sabéis, recuerda el 4 de septiembre de 1870, cuando se proclamó la República y entonces se acabó el Segundo Imperio por la derrota en Sedan de Napoleón III. Por supuesto, esta constitución tiene que aprobarse por referéndum. Es lo que pasó el 28 de septiembre de 1958. Aquí vemos un cartel electoral que está a favor de la Constitución. Vemos a una república, Marianne, vestida con la bandera francesa, que lleva el gorro frigio de los esclavos liberados, lleva también cadenas rotas, porque esta república se libera, dice el cartel, del sistema. Significa que se libera del sistema de los partidos. De Gaulle piensa que en la Tercera y en la Cuarta República los partidos políticos desempeñaban un papel demasiado importante en la composición de un gobierno y también en su política, que las negociaciones que pasan entre partidos son demasiado importantes y no corresponden con el interés del país. Detrás de la República vemos una sombra que representa a De Gaulle en uniforme y levantando los brazos, alzando los brazos en señal de victoria, que es algo que hace mucho en los viajes que realiza en Francia.
Se dice también sí a Francia y a su comunidad. Sabéis, por supuesto, que se trata de la comunidad francesa, que sucede a la Unión Francesa, que sucede al imperio colonial francés. Se trata también de decir sí al desarrollo social y económico, pero la verdad es que no veo cómo se podría decir que no al desarrollo social y económico. El resultado del referéndum es un sí con más del 79% de los votantes. Pues se establece la Quinta República. Aquí tenemos un esquema que presenta lo que es esta república. Se trata de un régimen parlamentario bicameral, porque efectivamente el Parlamento se compone de dos cámaras. La Asamblea Nacional, elegida por sufragio universal directo, y aquí se nota que los electores son hombres y mujeres, con una mayoría de edad a los 21 años. Se elige por sufragio indirecto un Senado. Los senadores están elegidos por 9 años, pero el Senado cambia, un tercio del Senado cambia cada 3 años. Es un sistema que permite moderar a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional puede cambiar totalmente de mayoría con una elección. No es lo que pasa con el Senado. El Senado que va a ser una asamblea mucho más prudente, más conservadora. Y eso, como le decía, permite moderar las decisiones de la Asamblea Nacional. Las dos cámaras votan la ley y el presupuesto del Estado y se considera votada la ley, se considera votado el presupuesto cuando la Asamblea y el Senado hayan aprobado palabra por palabra el mismo texto. Primero vota la Asamblea, segundo el Senado, si hace falta, si existe un desacuerdo, se vota otra vez, pero solo se declara votada la ley con un texto votado de la misma forma en ambas asambleas. La Asamblea Nacional puede censurar al gobierno y por eso podemos decir que se trata de un régimen parlamentario, ya que no hay separación total de los poderes. Lo vemos, el poder legislativo interviene en el ejecutivo, puede provocar la dimisión del gobierno, mientras que el ejecutivo puede intervenir en lo legislativo con el derecho de disolución del presidente. ¿Por qué se habla entonces de régimen semipresidencial? Un régimen presidencial es un régimen en el que existe una separación total de los poderes, como en Estados Unidos. Y en este caso, el presidente no puede disolver y tampoco la Asamblea Nacional puede censurar. Se habla de régimen semipresidencial para decir que es un régimen mixto, parlamentario sí, pero también con un presidente de la República que tiene mucho poder. Se trata de subrayar el poder del presidente. Un presidente elegido por 7 años, no por el Parlamento, como antes, porque De Gaulle considera que es una fuente de debilidad para el presidente, sino por los franceses, por sufragio indirecto, con 80.000 grandes electores que eligen al presidente de la República. El presidente de la República nombra a un primer ministro y a ministros y puede también despedir a este primer ministro y a sus ministros. Puede disolver la Asamblea Nacional con un proceso mucho más simple que en la Cuarta República y puede, si quiere, organizar un referéndum para hacer una pregunta al pueblo soberano, pues a los electores. El presidente tiene entonces muchos poderes, lo que los adversarios de la República ponen de relieve, como aquí en esta caricatura.
Se evoca en la primera viñeta la idea de que, al fin y al cabo, De Gaulle llegó gracias a una forma de golpe de Estado militar. En la segunda viñeta se evoca el poder del presidente de nombrar y despedir a sus ministros, y entonces el gobierno más o menos obedece al presidente. La tercera viñeta evoca el poder de disolución de la asamblea, y también se habla de nuevos plebiscitos. El plebiscito es un referéndum, pero es el nombre que se utilizaba en la época del Segundo Imperio. Así que es una manera de comparar el poder de De Gaulle con el poder de Napoleón III. Y en la cuarta viñeta se evoca el papel de jefe del ejército del presidente, un presidente que entonces en la tradición que se establece tiene la defensa y los asuntos exteriores como coto privado. No está escrito en la Constitución, pero así funciona. Y la viñeta evoca el artículo 16, que otorga al presidente todos los poderes de forma temporal en caso de peligro para la República y la nación. Y eso parece una base posible para una verdadera dictadura. Esta constitución, sin embargo, establecida, se producen elecciones. Tenemos la elección de la Asamblea Nacional en noviembre de 1958, y en estas elecciones los gaullistas de la Unión para la Nueva República, UNR, obtienen la victoria y una mayoría parlamentaria con la derecha liberal y diputados argelinos. La Quinta República es un sistema que permite tener mayorías parlamentarias más nítidas y más estables, porque el escrutinio es diferente. Ya no se trata de un escrutinio proporcional, ya no se eligen listas presentadas por los partidos en una vuelta, se eligen personas, por eso se habla de escrutinio uninominal. Se elige una persona como diputado y se elige en 2 vueltas. Este sistema, en francés, scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, favorece mucho a los notables, favorece mucho a los grandes partidos, y por eso da mayorías mucho más nítidas. De la misma forma, el presidente fue elegido por los grandes electores en diciembre de 1958, con más del 78% de los votos. Aquí está el retrato oficial del presidente Charles de Gaulle. Está en la biblioteca del Palacio del Elíseo. Lleva un traje de ceremonia, un traje militar. No se ve muy bien, pero es un traje militar. Lleva, por supuesto, la Legión de Honor, ya que el presidente es el gran maestre del orden, y de esa orden, de la Legión de Honor, y lleva un collar muy especial, propio del general de Gaulle. Se trata del collar de gran maestre de la Orden de la Liberación. Es una orden militar que ha creado cuando estaba en Londres, para recompensar los que lucharon con él al servicio de la resistencia francesa y de la liberación del país. Es una manera de recordar su papel histórico de libertador del país. El presidente elegido designa a un primer ministro, designa a Michel Debré como primer ministro, es un partidario y es también uno de los padres de la Constitución. Es uno de los hombres que redactó la Constitución. Pues la Constitución está establecida, el Parlamento elegido, el presidente elegido, un primer ministro y un gobierno nombrados. Ahora hay que trabajar y hay que solucionar problemas. El primer problema que hace falta solucionar es la crisis argelina, que llevó al poder a De Gaulle, y que es un problema que casi provocó una guerra civil en Francia.
¿Qué propone De Gaulle? ¿Qué piensa hacer De Gaulle en Argelia? La verdad es que parece evolucionar con las circunstancias. Lo más importante para él es modernizar a Francia, restaurar su grandeza y, en su idea, la crisis argelina paraliza esta política de modernización y de grandeza. Por eso hay que solucionarlo como sea, y primero en 1958 parece a favor de una Argelia francesa. Hace un discurso en junio de 1958 en Mostaganem, en Argelia entonces, y grita ahí, ¡Viva Argelia francesa! Es la única vez que lo hace, pero, sin embargo, lo hace efectivamente. Y propone, en octubre del mismo año, lo que llama la paz de los valientes. Él mismo explica lo que es. Et cependant, je dis sans embarras que pour la plupart d'entre eux, les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. J'ai parlé de la paix des braves. Qu'est-ce à dire? Tout simplement ceci. Que ceux qui ont ouvert le feu le cessent. Et qu'ils retournent sans humiliation à leur famille et à leur travail. Pues el general de Gaulle propone una solución simple, que todos los combatientes cesen el combate para entonces llegar a una paz y con esta paz juntos construir el futuro de Argelia. La respuesta del Frente de Liberación Nacional es simple: crea un gobierno provisional de la República Argelina, lo que es una referencia a lo que De Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial hizo, creando un gobierno provisional de la República Francesa, y entonces es una manera de decir a De Gaulle que Francia es una nación que ocupa a Argelia, que son extranjeros, los franceses y los soldados franceses, y que entonces el Frente de Liberación Nacional es la resistencia argelina a esta presencia extranjera. Bueno, sin embargo, pues De Gaulle está a favor de, al parecer, una solución francesa para Argelia, y, de hecho, dos planes se aplican: un plan militar para acabar con la guerrilla en Argelia y un plan de desarrollo económico. Esto es la situación en 1958. En 1959, el presidente parece evolucionar proponiendo un referéndum en Argelia en los 4 años después del regreso efectivo de la paz. Bueno, eso supone una paz, y esta paz en aquella época no existe, pero en teoría, si la paz regresa, se podría proponer a los argelinos un voto entre 3 soluciones. Primera solución: la secesión. Significa una separación completa entre Francia y Argelia, significa entonces la independencia total de Argelia. Sería un peligro para los intereses franceses, a pesar de lo que dice el título del periódico. De Gaulle no está a favor de esto, precisamente porque amenaza a los intereses franceses. Segunda solución, el afrancesamiento completo. Entonces significaría que Argelia se volvería de verdad una parte del territorio
metropolitano francés con todos los derechos. Pero eso tampoco de Gaulle lo imagina porque considera que cambiaría profundamente la identidad francesa y dijo, bueno, de forma privada, pero decía je ne suis pas d'accord avec la francisation car je ne veux pas que Colombelles et deux églises deviennent Colombelles et deux mosquées, hablando del pueblo donde estaba su propiedad. Y por fin, tercera solución, la asociación, una federación entre Francia y Algeria. En este caso, Francia preserva sus intereses económicos y Algeria obtiene un reconocimiento de su estatuto de nación y también la autonomía que espera. Es la solución que propone en realidad de Gaulle. Este discurso, esta propuesta, preocupa muchísimo a los europeos de Algeria y por eso se organizó la Semana de las Barricadas, que ya conocéis, en Argel, en enero de 1960. Sin embargo, de Gaulle organiza un referéndum en enero de 1961, un referéndum sobre la autodeterminación. Pregunta a los franceses si están de acuerdo con un voto de autodeterminación en Argelia, porque este voto podría desembocar en la independencia de una parte del territorio francés y por eso el pueblo francés tiene que dar su apoyo a este voto, a esta solución. Y efectivamente el referéndum fue aprobado por el 75% de los franceses. Eso preocupó aún más a los europeos de Algeria y al ejército en Algeria, y por eso pasó el 22 de abril de 1961 algo muy grave que explica en un discurso en la televisión el presidente de Gaulle, algo muy grave que explica y después explica también lo que decidió para solucionar este problema muy serio. No vamos a ver solo un fragmento de este discurso, lo vamos a ver en totalidad, porque me parece que es uno de los grandes discursos políticos de la historia contemporánea de Francia. Tenéis que saber una cosa antes de ver este discurso. El presidente de Gaulle parece improvisar su discurso. Pero lo que tenéis que saber es que en realidad lo escribió antes completamente. Y como tiene una vista muy mala, normalmente lleva gafas enormes, no puede leer. Y entonces aprende de memoria todo el discurso. Así que lo que vais a ver es alguien que dice de memoria un discurso previsto. Y un discurso bastante impresionante. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales, l'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne, égarée de craintes et de mythes, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif, mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie
Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national, car l'immense effort de redressement de la France, entamé depuis le fond de l'abîme le 18 juin 1940, mené ensuite, en dépit de tout, jusqu'à ce que la victoire fût remportée, l'indépendance assurée, la République restaurée, repris depuis 3 ans, afin de refaire l'État, de maintenir l'unité nationale, de reconstituer notre puissance, de rétablir notre rang au dehors, de poursuivre notre œuvre outre-mer à travers une nécessaire décolonisation, tout cela risque d'être rendu vain à la veille même de la réussite par l'odieuse et stupide aventure d'Algérie. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, notre puissance dégradée, notre prestige international abaissé, notre rôle et notre place en Afrique compromis. Et par qui? Hélas, 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 par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres, l'argument suivant lequel il pourrait être localement nécessaire d'accepter leur commandement sous prétexte d'obligations opérationnelles ou administratives ne saurait tromper personne. Les chefs civils et militaires qui ont le droit d'assumer les responsabilités sont ceux qui ont été nommés régulièrement pour cela et que précisément les insurgés empêchent de le faire. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois. Devant le malheur qui plane sur la patrie et devant la menace qui pèse sur la République, ayant pris l'avis officiel du Conseil constitutionnel, du Premier ministre, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. À partir d'aujourd'hui, je prendrai, au besoin directement, les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Par là même, je m'affirme en la légitimité française et républicaine qui m'a été conférée par la nation, que je maintiendrai quoi qu'il arrive jusqu'au terme de mon mandat, ou jusqu'à ce que viennent à me manquer soit les forces, soit la vie, et que je prendrai les moyens de faire en sorte qu'elle demeure après moi. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi.
Bueno, un discurso muy fuerte en el que el presidente lleva su uniforme de general. Es una manera de recordar que es el jefe de los ejércitos y también recuerda su pasado de jefe de la resistencia y de libertador de Francia. Evoca el golpe de Estado que da un grupo de 4 generales en Algeria. El presidente decide aplicar el artículo 16 de la Constitución, que le da poderes extraordinarios, dar la orden de oponerse de todas las formas a este pronunciamiento, a este golpe de Estado, y logra entonces sofocar esta operación, este alzamiento. Es un hecho muy grave, es un acontecimiento muy grave, es la última vez en la historia de Francia que se produce tal golpe de Estado, es algo muy serio y con el fracaso de esta operación, los partidarios de Algeria francesa, los partidarios más extremos, deciden entrar en la clandestinidad y crear una organización terrorista que se llama la Organización del Ejército Secreto, OAS, que intenta oponerse a la independencia de Algeria por la violencia, tanto en Algeria como en la metrópoli. Y los atentados se multiplican, la represión de las manifestaciones es brutal, pues tenemos una situación tensa y además hay también atentados contra el general de Gaulle. A pesar de esta situación de violencia, las negociaciones continúan con los representantes algerinos y el 18 de marzo de 1962 se llega a un acuerdo, lo que llamamos los acuerdos de Evian, y todo eso desemboca, el proceso desemboca en la independencia completa de Algeria. Con esto se acabó la crisis algerina, por lo menos se acaba la guerra, ya que en Algeria empieza la huida de los que llamamos Pieds Noirs, y también empieza la masacre de los Arquís, que eran miembros del ejército francés y que fueron dejados en Algeria sin armas. Y de Gaulle sale reforzado de esta crisis que solucionó, evitó una guerra civil, evitó un golpe de Estado. Y de Gaulle, sin embargo, tiene que afrontar críticas que lo presentan como un monarca republicano. Es una expresión paradójica que tendremos que explicar, pero se acabó la mesa por hoy. Lo veremos en la lección que viene. Hasta luego.